Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones, familia. Para mí es un gozo nuevamente estar aquí. Soy el pastor Jonathan García. Buenos días. Qué bueno que usted está conectado y está en el programa Hablemos en Contexto desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Aquí en el programa de Hablemos en Contexto es una mesa donde trabajamos diferentes áreas, específicamente la teología desde la perspectiva práctica y desde la iglesia local. No pretendemos ser los expertos de todos los temas, sino tener la oportunidad de dar un vistazo a cómo nuestras iglesias responden a las realidades sociales, políticas, religiosas y también teológicas, y en especial las realidades generacionales que cada uno de nosotros tenemos. Así que es importante nosotros poder valorar el proceso de reflexión, de pensar en cómo estamos trabajando. Y en este mes de enero, tanto el programa pasado como en este programa, estamos trabajando diferentes perspectivas del liderazgo. El pasado programa estuvimos trabajando el tema de la teología del corazón y cómo lo que está en el corazón va dirigiendo el líder, sus objetivos, sus prioridades. Y de esta manera nos podemos anclar un poquito en las responsabilidades que nosotros tenemos. Y en el día de hoy, en esta mañana, que usted pueda hacer sus comentarios a través del live, poder, ¿verdad?, escribir por ahí, como siempre, tenemos la oportunidad de trabajar el tema del liderazgo en misión. Y cuando nosotros planteamos el concepto del liderazgo en misión, quiero comenzar planteando que nosotros tenemos una responsabilidad como líderes de la iglesia en establecer que nosotros partimos desde el punto de vista teológico bíblico para nosotros poder llevar a cabo el liderazgo. ¿Qué implica esto, mi hermano, mi hermana? Que nosotros atendemos nuevas generaciones, que nosotros atendemos también realidades particulares del contexto donde pastoreamos, donde servimos, donde lideramos, no solamente las personas que pastoreamos, sino también los hombres y las mujeres que atienden ministerios o grupos focales o grupos demográficos. En algunas iglesias y denominaciones o tradiciones de fe le llamamos asociaciones, en otras fraternidades, en otros lugares ministerios, dependiendo del contexto donde estés, pero siempre vamos a determinar que estos grupos son grupos focales o grupos demográficos donde la iglesia va invirtiendo, ¿verdad?, en ese proceso de nosotros poder trabajar con estos grupos y enfocarnos y programar eventos, actividades, también procesos de discipulado para fortalecer la fe de estos grupos. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que las generaciones presentes nosotros no las atendemos por ser trending, las atendemos porque tenemos una responsabilidad que tiene dos patitas, como yo le llamo, en el proceso de la reflexión teológica. Nosotros atendemos nuevas generaciones y todas las presentes, ancianos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, universitarios, adolescentes, personas de la edad de oro, como en algunos lugares se le llama. Nosotros necesitamos entender que las dos patitas del trabajo que nosotros realizamos, esas dos piernitas que caminan, es el llamado y la comisión. Nosotros tenemos un llamado a cuidar. Y cuando nosotros hablamos de cuidar, la responsabilidad pastoral, que tiene un montón de vertientes, también plantea, y yo quiero que hoy nosotros podamos reflexionar y partir desde esa premisa, con la idea de que nosotros pastoreamos y se nos ha delegado el cuidado del pueblo de Dios. Dios nos llama y nos delega el proceso de cuidar su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da la responsabilidad de cuidar a su gente. Y esta idea de cuidar tiene un montón de vertientes y hay una sombrilla gigante donde nosotros atendemos el área de la predicación, el área de la sana doctrina, el área del seguimiento, el área del cuidado, el área de ese proceso donde nosotros reconocemos que estamos aquí para desarrollar funciones específicas. La pastoral no es solamente el ejercicio de la predicación o del sermón del domingo, sino que tenemos la responsabilidad de cuidar el pueblo de Dios. En segundo lugar, ¿verdad?, en resumen, propongo que usted y yo tengamos la oportunidad de ver a Jesús como ese modelo para nosotros poder realizar ministerio.
cuando nosotros nos desvinculamos del proceso de ver a Jesús para nosotros poder desarrollar ministerio, comenzamos a tener otros ejemplos que no son malos. Es importante que nosotros podamos plantear, esta iglesia es un ejemplo, este pastor, este líder, quién me pastoreó, que yo creo que tiene mucha influencia en nosotros, porque el liderato de nuestros ex pastores o ex líderes o gente que nos ayudó en el proceso de formación tiene un impacto extraordinario en nuestra vida. Pero Jesús es el ejemplo supremo. Jesús es el ejemplo donde nosotros nos anclamos, donde nos atornillamos, que sin importar qué cosas sean cambiantes, que el mundo es cambiante, las necesidades de las generaciones son cambiantes. Hace 20 años no existía TikTok, hace 30 años no existía Facebook, no existían las redes sociales como nosotros las conocemos hoy. Habían otras que eran un poquito más particulares, de universitarios y demás, pero todo esto implica cómo yo veo a Jesús como el modelo para la transformación, para la pastoral, para el cuidado, para el liderazgo. Y mi tercer punto en esta propuesta es que nosotros podamos analizar y ver el proceso hermenéutico, el proceso de interpretación en dónde estoy, con qué gente yo estoy trabajando, con qué iglesia yo estoy trabajando, en qué barrio está ubicada mi iglesia, en qué comunidad está ubicada mi iglesia. Y más allá de nosotros poder plantear, escuche bien, más allá de nosotros poder plantear estrategias extraordinarias, tenemos que aprender a diseñar según resultados del proceso hermenéutico. Y lo voy a poner en arroz y habichuela. Yo diseño mi plan de trabajo y mis objetivos luego de haber interpretado a quién yo estoy sirviendo. A quién yo sirvo debe tener un impacto en cómo le sirvo. Repito, a quién yo sirvo debe tener un impacto en cómo yo le sirvo. Porque el servicio a la gente implica que estamos sirviendo al Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad, porque este proceso de interpretación, hermenéutico, de estudio, de reflexión, nos ayuda a nosotros, como hombres y mujeres que estamos sirviendo en la obra del Señor, en el proceso de actualizar en cómo yo sirvo. Así que en ese sentido, una de las cosas que yo quiero que usted y yo podamos ver, es que en la propuesta vemos el llamado y la comisión para poder desarrollar un liderazgo misional, también ver a Jesús como el proceso o como el modelo central, fundamental y supremo, y por otra parte, tener un proceso hermenéutico del contexto en donde estamos sirviendo para procesar y actualizar en cómo hacemos las cosas. Una de las cosas que a veces nosotros perdemos de vista, ¿verdad? Y los que estamos pastoreando tenemos una responsabilidad mayor con esto, al igual que la gente que nos acompaña en el proceso de pastorear. Los líderes que están sirviendo a tu lado tienen la responsabilidad de acompañarte. Tú los acompañas a ellos en su crecimiento y formación, y ellos te acompañan a ti en el proceso de pastoreo, de cuidado, de discipulado, de formación, de la gente nueva que llega, de los que están allí, en cómo nosotros servimos y diseñamos ministerios para que tengan ese impacto. ¿Qué quiero plantear? Habiendo dicho esto, que la transformación y el alcance y actualizar nuestros procesos requiere muchos elementos. Así que eso implica que nosotros tenemos la responsabilidad de entender que lo que hacemos no es un proceso mágico. Pastorear, liderar, servir, predicar, transformar, actualizar, no es un proceso mágico. Y a veces perdemos esto de vista y pensamos que 3 pasos para el éxito, 4 pasos para que la gloria baje, ¿verdad? Y hay libros que plantean a veces más procesos mágicos que etapas de estudio. Y yo creo que una de las cosas que también nosotros en las que debemos pensar es en cómo nosotros, y esto lo digo, ¿verdad?, literalmente, tomamos la decisión de ver cómo vamos a servir a la gente, pero también ese proceso de nosotros entender que van a venir momentos y procesos complejos, difíciles, que no siempre las cosas van a salir como queremos,
que hay etapas en los procesos donde planteamos la meta de una cuestión central, pero hay que tener perseverancia. Y una de las cosas que hablaba con los líderes de la iglesia que pastoreo en estos días es lo que hoy se llama en liderazgo el proceso de sostenibilidad. ¿Cómo sostenemos las cosas para que tengan buenos resultados, pero que de la misma manera sean saludables? Cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos un texto para nosotros poder afirmar esta idea, el liderazgo le llama sostenibilidad, la iglesia de los Hechos le llamaba perseverancia. La Biblia dice que aquella iglesia primitiva o primera, de aquellos primeros discípulos que seguían a Jesús, que todavía no se llamaban cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban también en las oraciones. Y a veces nosotros caemos en la trampa de lo nuevo. ¿Qué cosas nuevas vamos a hacer este año? Y yo no estoy diciendo que no busquemos nuevas alternativas, siempre es una posibilidad. Sin embargo, también tenemos una responsabilidad en cuanto al proceso de entender que no necesito hacer cosas nuevas todo el tiempo para ser exitoso. Que no necesito hacer cosas nuevas para atraer gente a la iglesia. Que el crecimiento no es esta idea de qué cosas hago para que la gente venga, es cómo sostengo los procesos y persevero en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Luego de ese texto, donde la Biblia está presentando la idea de cómo la iglesia crecía, vamos a ver que la Biblia establece que cada día el Señor añadía a la iglesia de los que habían de ser salvos. Y hoy, pastor, líder que me estás escuchando, quiero que tengas la oportunidad de reflexionar en el proceso de sostenibilidad, perseverancia. El corazón desatendido se enamora de cualquier cosa, y cuando nosotros tenemos un corazón que no está enamorado del Señor y de su iglesia local, cualquier cosa lo entretiene, lo enamora. Así que en ese sentido, hoy yo quiero que tú y yo tengamos la oportunidad de entender que el proceso de transformar nuestras iglesias locales, ministerios, hacia algo que queremos alcanzar, hacia las metas, hacia los objetivos, puede ser que no lo logres en un año, porque el proceso de transformación no es un proceso mágico. Ahora bien, hablando del liderazgo misional, y esta parte la voy a trabajar muchísimo en la segunda parte, pero quiero partir de esta premisa. Es importante yo establecer que el liderazgo es una disciplina que cualquiera puede ejercer. Escuche bien lo que le voy a decir. El liderazgo es una disciplina que cualquiera puede ejercer. ¿En qué sentido digo esto? El liderazgo podemos hacerlo sin Dios. El liderazgo podemos realizarlo sin la Biblia. La disciplina del liderazgo se puede realizar sin vida espiritual. No hay nada. ¿Por qué? Porque el liderazgo y esta disciplina que nosotros hoy llamamos liderazgo, el proceso de ejercer el liderazgo, lo podemos hacer en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito comunitario, en el ámbito de familia, en el ámbito universitario, en el ámbito laboral. El liderazgo es algo que no necesita la Biblia de alguna manera para ejercerlo. Y quiero definir el liderazgo, y esta definición, ¿verdad? Como yo siempre tengo ese struggling, esa pelea con las definiciones del liderazgo. El liderazgo, de manera secular, es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Eso lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Eso lo podemos hacer sin la Biblia. Esto se está trabajando. Antes en las empresas se le llamaba jefe. Hoy se trabaja el concepto de liderazgo. Ya no es jefe, ahora es líder. Ahora es group leader. Ahora el concepto de líder, ¿verdad? De leadership está en todas las empresas. Liderazgo de fast food, liderazgo en redes sociales, leadership en las empresas farmacéuticas. En todos lugares nosotros vamos a ver la disciplina del proceso de liderazgo. Pero generalmente cuando nosotros hablamos de liderazgo, nos inclinamos mucho y pensamos en las características del líder.
Cuando hablamos de liderazgo pensamos en la persona que sabe hablar o que sabe dirigir una reunión, en estas características de disciplinas, ¿verdad? Que es carismático, que tiene buen contacto con la gente, que sabe conectar con la gente, que sabe llevar a cabo ese proceso de llevar un mensaje, que hace buenas actividades. Generalmente nos inclinamos mucho a pensar en el liderazgo solamente desde el concepto de características. Y yo quisiera que podamos mirar el liderazgo y entenderlo ahora con el apellido correcto que voy a plantear hoy. Una cosa es qué es liderazgo y otra cosa es qué es liderazgo cristiano. Repito, una cosa es liderazgo, que lo puedes ejercer sin la Biblia, con valores que no son bíblicos, con valores que no tienen absolutamente nada que ver a lo mejor con espiritualidad, con cuidado. Tú puedes ejercer el liderazgo para que una empresa despunte económicamente, cueste lo que cueste, y puedes lograrlo. Y uno de los ejemplos que yo utilizo mucho para hablar de liderazgo es este caballero, que es un ícono en la historia, no por su benevolencia y su bondad, sino por su maldad, pero que cambió todo el proceso político del mundo, los logos, el establecimiento del partido como una cuestión fundamental en el proceso político, que fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tuvo la capacidad de liderar un pueblo que estaba en crisis y en caos política y social, y establecer unos valores distintos. Adolfo Hitler lideró a Alemania a crear una idea de una supremacía racial. Él fue un líder. Cuando nosotros empezamos a ver su desarrollo político, de dónde él viene, de pintar cuadros, se convierte en un político extraordinario, con un mensaje increíble, innovador en aquel entonces, generó un liderazgo extraordinario, con unos resultados horribles para la humanidad, pero cuando vemos a lo mejor su métrica de cumplir este objetivo, podemos establecer que de alguna manera Adolfo Hitler tuvo éxito en plantear el nacimiento del nazismo, en plantear la supremacía racial, en plantear el proceso político donde él emergiera como ese líder increíble, supremo de aquella nación, y fue conquistando países poco a poco, desarrolló un ejército poderoso. Así que el liderazgo lo podemos ejercitar sin Dios. Y hay un montón de líderes que están en la historia de la humanidad que plantean éxito en los valores y los objetivos que se plantearon. No tenían a Dios, no tenían la Biblia. Pero cuando nosotros comenzamos a preguntarnos entonces qué es liderazgo cristiano, todo eso cambia. Cambia porque el apellido cobra mayor relevancia que la disciplina. El liderazgo cristiano plantea unos valores distintos. Plantea que la Biblia es la doctrina de cómo ejercemos la disciplina de cuidar y de guiar a otros. No solamente con el fin de motivarlos, no solamente somos motivadores, no solamente somos cuidadores, sino que tenemos una responsabilidad de imitar a Cristo. El liderazgo cristiano implica de manera explícita cómo yo lidero siguiendo el modelo de Cristo. Por eso somos cristianos. Así que el liderazgo, además de tener que ver con características, con disciplinas, con objetivos, con design thinking, con esta idea, ¿verdad?, de nosotros plantearnos un montón de claves, de reglas, de normas, de pasos. Tenemos que empezar a vernos de manera fundamental en cómo yo hago para nosotros poder establecer un liderazgo cristiano. El liderazgo que no es cristiano tiene unos valores distintos. Para nosotros, el valor cristiano no es solamente llegar a la meta. Porque si solamente es llegar a la meta, nosotros estaríamos haciendo lo que sea y llevarnos por el medio a lo que sea, a quien sea y a quienes sean por llegar a la meta. Pero el liderazgo cristiano plantea algo: liderar la gente que está en el camino. Y si hay algo hermoso de Jesús, del Cristo de Dios, del enviado, del Mesías, del Salvador, del prometido, del esperado, es que constantemente salía al camino
y se encontraba con gente en las comunidades. El liderazgo cristiano tiene que ver mucho con esa peregrinación y ese proceso de continuar caminando en la desesperación de la gente. Una de las cosas que hoy yo quisiera plantear, y yo sé que hay líderes de jóvenes que nos escuchan, que nos ven, líderes de hombres, de mujeres, de sociedades, brutal, súper chévere, me encanta eso. La pregunta es, ¿cómo tú logras los objetivos que tienes sin pensar en que tus valores están anclados en la figura y en la persona de Cristo? Antes de tú crear objetivos puntuales, que a veces creamos 20 y logramos 2, porque somos ansiosos en el proceso de escribir planes de trabajo sin tener nuestros pies en la tierra, ¿verdad? Lo que se llama hoy down to earth. Necesitamos generar un proceso de reflexión de qué cosas yo quiero imitar de Jesús en mi proceso de liderar. Así que hoy, cuando nosotros hablamos de liderazgo cristiano, tenemos que entender que el liderazgo puede ser definido y usado de manera secular. Número 2, ese apellido nos obliga. Hay un proceso obligado, ¿verdad? Explícito e implícito en el proceso de liderar. Cuando yo ejerzo el liderazgo cristiano, tomo el camino de Jesús. Y líder que me escuchas, los valores de Jesús son extraordinarios, porque su primer valor es el amor. Una de las cosas que hoy yo quiero recomendarte, tú que me oyes, que me escuchas, que estás en el tapón, que estás en la radio, o que me estás viendo a través del Facebook Live, es la idea de que tú no puedes liderar de manera cristiana a gente que tú no amas. Número 2, te recomiendo que empieces a amar a tu iglesia más que tu ministerio. Los procesos son importantes, y ahora esta expresión, ¿verdad? Te recomiendo que no te saltes la etapa de yo no sé qué. Pues yo te recomiendo que antes de crear el plan de trabajo y tus objetivos, no saltes la etapa de seguir a Jesús. Y estas son 2 recomendaciones puntuales que quiero hacer, porque sé que algunos de ustedes ya comenzaron sus reuniones, ya están trabajando con los eventos, con las actividades, que no hay ningún problema. Oye, es la manera de nosotros poder liderar, de trabajar con la gente. Creamos actividades que puedan servir para discipular y conectar con la gente que pastoreamos y lideramos. Amar a Dios va acompañado de amar a la gente. Amar al Dios que servimos. Amar al Dios que nos ha delegado cuidar a su pueblo. Número 2, amar la iglesia local donde ha sido plantado. Y puede ser que tú me estás diciendo, es que esta iglesia, y es que yo no estoy diciendo que el proceso es fácil ni es mágico. Por eso dije que el proceso de transformación en ocasiones puede ser más rápido, en ocasiones puede ser más lento. Y los resultados de tu liderazgo no pueden ser comparados con otros que a lo mejor están en el mismo tiempo que tú, que tienen los mismos estudios que tú, pero no están en las mismas condiciones que tú, porque no están en el mismo contexto que tú. El resultado de mis compañeros pastores y pastoras sería injusto yo sentarme a compararme con ellos tanto hacia arriba o hacia abajo, porque el contexto de cada pastor es distinto. También el contexto de cada líder en su ministerio tiene unos retos distintos. Y yo no estoy planteando problemas, estoy planteando retos. Preguntas que tú y yo vamos a tener que hacernos en el proceso que el liderazgo cristiano nos guía a los valores bíblicos y nos ancla en la misión de Dios. Repito, el liderazgo cristiano nos guía al camino de seguir a Jesús e imitarlo. Nos lleva a los valores bíblicos y nos ancla a la misión. Así que hoy yo no quisiera que tú comiences a liderar pensando y alejándote del concepto de que has sido llamado o llamada. Tú y yo hemos sido llamados y llamadas. Estamos respondiendo a una realidad
que no estaba en nuestras manos. Y yo he dicho esto en otras ocasiones en el programa de radio, y yo no quisiera pasar la oportunidad de hoy sin entender que nosotros estamos aquí por la intervención de Dios, que hemos sido invitados, citados por ese Dios que nos ha llamado. Y ese Dios que nos ha llamado tiene maneras y formas, tiene valores importantes que nos van a guiar a nosotros en el proceso de entender que eso es una acción especial, no especial por nosotros, no especial porque nos hemos ganado, sino que estamos respondiendo a esa llamada importante que hemos recibido cada uno de nosotros. Si estás liderando el comité de ornato o de limpieza de tu iglesia, tú eres tan importante como el miembro de la junta de gobierno o de la junta local de tu iglesia. Si estás liderando el ministerio de jóvenes, eres tan importante como el que lidera el ministerio de la niñez de la iglesia. Y cada uno desarrollamos diferentes roles en el proceso de nuestro liderazgo cristiano. Así que vamos en unos segundos a ir a una pausa en nuestro programa Hablemos en Contexto, pero no quiero que te desvincules, no te vayas de aquí, comparte el contenido para poder alcanzar a más gente y poder ser de bendición a más gente. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Recuerda que estás aquí en Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García. Muy bien, amados hermanos, regresamos aquí a Hablemos en Contexto. Recuerda que estás aquí en Triunfo 96.9. Yo soy el pastor Jonathan García, y siempre es un gozo que puedas estar aquí. Si te estás reconectando con nosotros, gracias por quedarte. Si estás llegando ahora, qué bendición tener más gente por acá conectados con nosotros, tanto en radio como en las redes sociales y en las diferentes plataformas donde podemos conectar con ustedes. Estamos hoy hablando del liderazgo cristiano y de cómo nosotros ejercemos ese liderazgo sin alejarnos de ese proceso de entender que estamos siguiendo a Jesús cuando lideramos, que también es nuestra responsabilidad de entender que hemos sido llamados a cuidar al pueblo de Dios. Y qué extraordinario es saber y descansar también, porque a veces nos metemos mucha presión y no es un proceso saludable mantener esa presión que a veces tenemos. Hoy yo quiero que tú entiendas que tu llamado tiene que ver más con quién es Dios que con quién eres tú. Que a lo mejor estás diciendo, ¿cómo lo hago? Yo nunca he hecho esto, yo nunca he trabajado con esto, esto se me va a hacer complicado, difícil, imposible. Y no te niego que puede ser un proceso difícil. A lo mejor va a ser un poco más fácil este año porque ya tienes alguna experiencia, ya has recibido algunos momentos de tensión, por llamarlo de alguna manera, y el liderazgo que genera y que lleva a la iglesia al proceso misional. Sí hay tensión porque estamos trabajando con gente, estamos trabajando con diferentes culturas, estamos trabajando con diferentes historias que nos encontramos de la gente, que es complejo. Pero una de las cosas uno de los elementos o personajes bíblicos en los que pienso mucho cuando hablo de llamado, cuando reflexiono, cuando pienso en la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de servirles, pienso mucho en la persona de Moisés, que a lo mejor nosotros lo vemos como una persona con una historia extraordinaria, pero llegar hasta la zarza ardiendo, a Moisés le tomó un proceso complejo, un proceso duro, un proceso donde tuvo momentos de soledad, donde salió de lo que conocía, de donde se había criado, donde había crecido, donde había anclado sus esperanzas. Y salir a un lugar del palacio al desierto debió haber sido un proceso de muchas necesidades. Pero qué bueno es saber que en ese camino Dios escoge a Moisés para hacer un trabajo que él jamás pensó que haría en su vida. Dios lo llama en medio del desierto. No solamente lo llama, sino que le da una misión. Y esto es algo en lo que quisiera detenerme en el día de hoy, en esta mañana. Cuando tú trabajas para Dios, no trabajas con tu misión. Tú y yo, como líderes cristianos, no planteamos la misión de la iglesia. Nosotros planteamos la visión, el cómo vamos a lograr la misión de establecer su reino al mundo. En un mundo de desesperación, en un mundo que a veces confía más en los políticos y a veces la iglesia descansa más en quién ganó y quién no ganó. Y ahora sí vamos a ver que Dios está con nosotros. La tensión que hubo en la liberación del pueblo de Dios en el Éxodo nos da a entender algo
muy lindo. Sin importar quién gobierne y quién esté en el trono, la voluntad de Dios se cumple. Y Moisés fue llamado a enfrentar gobierno, imperio, políticas de esclavitud, políticas de segregación. Es importante que nosotros veamos los asuntos sociales que se plantean en la Biblia. Y este hombre que había asesinado, queriendo o no queriendo, ¿verdad? Eso es un debate que podemos tener dentro de la interpretación bíblica, pasa por procesos difíciles y Dios lo llama con una misión. Moisés, hablando con Dios en aquella teofanía, de aquella zarza ardiendo, no le dice a Dios, tú me llamaste, pero yo lo voy a hacer así. O yo voy a hacer esto. Yo entiendo que mi llamado es conquistar Egipto. No. Tu llamado es ir a liberar a mi pueblo y liderarlo a la tierra que fluye leche y miel y que yo les he prometido. Así que, aunque Dios le da la misión, la responsabilidad estratégica también es de Moisés. Dios plantea unas maneras. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, pero Dios también le dice a Moisés, yo voy a traer unas plagas para ablandar el corazón de Faraón. Así que en el proceso de llamado, en ese proceso de llamado se establece la misión. Y una de las cosas que hoy yo quisiera que usted pueda plantear es, una pregunta, ¿verdad? ¿Usted está claro o clara de la misión de la iglesia? Importante. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de su congregación local, estoy hablando de la iglesia a nivel bíblico. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia está aquí para tener partidos políticos, la iglesia está aquí para acompañar al pueblo, la iglesia está aquí para levantarse como voz profética, la iglesia está aquí para acompañar a la gente que sufre, la iglesia está aquí para generar cambios sociales en favor de las comunidades. Son preguntas, no estoy estableciendo, ¿verdad? Son preguntas que yo quiero que usted se plantee. Si a lo mejor estás trabajando en el ministerio de jóvenes o de algún grupo demográfico de las nuevas generaciones, los teens, adolescentes, niñez, preadolescentes, todos estos grupos que nosotros tenemos en nuestras iglesias, tenemos que pensar en que nuestro llamado responde a lo que Dios quiere, no a mis deseos particulares humanos. Dios nos da el llamado y la misión y nosotros tenemos, por llamarle de alguna manera, esa libertad para desarrollar estrategias y objetivos que no nos desvíen del llamado y la misión. También en ese proceso de liberación, que Dios libera al pueblo a través de la respuesta del sí de Moisés, luego Dios le da palabra, dirección en las tablas de la ley. Esto es lo que yo quiero que mi pueblo haga. Yo los liberé, les he bendecido, pero yo quiero que mi pueblo viva de esta manera. ¿Qué implica esto, mi amado hermano y hermana? Que nosotros tenemos una responsabilidad extraordinaria de establecer que siempre la iglesia debe de vivir a la manera de Dios. Que el liderazgo cristiano tiene una responsabilidad de responder en cómo y qué Dios quiere que hagamos. Desde el ministerio pastoral, desde el ministerio de la niñez, desde el ministerio de jóvenes, desde el ministerio de adolescentes, desde el ministerio de servicios sociales o servicio comunitario, desde el ministerio de misiones, desde el ministerio de grupos pequeños, del ministerio de grupos de vida, desde el ministerio, desde todos esos aspectos. ¿Cómo responde el sermón del domingo a esto? ¿Cómo responde todo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos ejercitando un liderazgo misional o estamos ejercitando un liderazgo hiperactivo a lo trending? Esa pregunta hay que plantearla. Y a veces pensamos que lo trending es lo moderno. No. A veces lo trending puede ser regresar al pasado. Y hoy nosotros tenemos también que entender que el llamado, tu llamado y mi llamado, mi proceso de liderazgo cristiano no se trata de exaltación o superación personal. Y a veces confundimos esta idea de que Dios quiere y me va a sentar a todos mis enemigos delante de mí para que ellos vean que el Señor sí me llamó. No, mire hermano, eso no es evangelio.
El Señor nos llama a hacer vida comunitaria, no con el fin de mostrar la venganza contra tus hermanos y hermanas en la fe, sino que tengamos la responsabilidad de ser agentes de paz en un mundo de crisis y de dolor. El llamado cristiano, el liderazgo cristiano, y hago énfasis en ese apellido, busca el bienestar común y la voluntad de Dios. Quiero repetir eso. El liderazgo cristiano no busca superación personal o exaltación de nadie. Busca el bienestar común y cómo a través de ese bienestar común yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Si algo debes preguntarte con tu trabajo o tu plan de trabajo, que a lo mejor el pastor te pidió, a lo mejor tu líder te pidió, en alguna asociación, en algún ministerio, ¿estoy yo haciendo la voluntad del Señor? Este evento que yo voy a llevar a cabo, mira hermano, un concierto, un evento evangelístico, un retiro, ¿está anclado en la voluntad del Señor? ¿O es solamente un capricho mío porque yo quiero ser más un productor de eventos que un líder cristiano? Yo no estoy estableciendo que producir eventos es malo. Estoy estableciendo que todo lo que yo haga en respuesta al llamado de Dios debe tener bien común y seguir la voluntad de Dios. Sin esas dos cosas, nosotros podemos ejercer el liderazgo sin los valores bíblicos. Así que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de llamado, se habla de que Dios llama a personas que desarrollan ciertas funciones u oficios específicos dentro del plan redentor de Dios. Mi liderazgo ayuda a mi iglesia local a seguir trabajando para que Cristo siga redimiendo, limpiando y salvando gente. La pregunta que debemos plantear, ¿verdad? Y tomo esta definición del diccionario teológico Harrison cuando hace referencia al llamamiento de Dios. Tú estás desarrollando como líder funciones y oficios con el fin de trabajar en el plan redentor de Dios para el mundo. Y me gusta mucho cómo Pablo lo plantea específicamente en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, no el Señor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, por medio de sus profetas porque ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Pablo reconoce algo, que es siervo, no dice primero apóstol, dice primero siervo. Así que hay que empezar a plantearnos que el servicio no debe ser un concepto solamente trending que nos guíe, ¿verdad? A ser catchy o a ser ¿verdad? Trending, ¿verdad? Y usar frases que a veces las frases hablan mucho pero dicen poco. El servicio no puede ser excluido del liderazgo cristiano. Tú no eres líder porque tienes una posición. Tú eres líder porque trabajas dentro del plan redentor de Dios para el mundo. Y el apóstol Pablo, cuando se va a presentar, entiende que soy siervo de Jesucristo y luego soy llamado apóstol. Y he sido apartado para anunciar el evangelio de Dios, no lo que yo quiero anunciar, sino que el llamado nos va anclando en esa idea de que tú y yo servimos en la misión de Dios. La misión de Dios es lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo en el mundo, con el fin de reconciliar la humanidad consigo mismo. Yo no llevo a Dios en mi bolsillo al campo misionero. Yo no llevo a Dios en mi bolsillo a la comunidad de Rivieras de Cupey cuando estoy caminando por allí, a lo mejor entregando algo. Yo no llevo a Dios por la calle. Dios me lleva a mí. Cuando yo llego al barrio de Rivieras de Cupey o las comunidades o las urbanizaciones o los residenciales, yo no estoy llevando a Dios allí. Dios me está llevando a mí porque soy siervo de Jesucristo y llamado para cumplir una función o un oficio en su plan. Y eso a mí me parece que cambia absolutamente todas las cosas de cómo nosotros vemos e idealizamos el proceso del liderazgo misional y cristiano. Una de las cosas que nosotros vemos es que Jesús llamaba a la gente a obedecer sus mandamientos y a seguirle. Y fue la experiencia del joven rico. ¿Qué hace el llamado de Dios al liderazgo cristiano hoy? Voy a plantear tres cosas que debemos retomar
en cómo nosotros lideramos. Número 1, tenemos la responsabilidad de seguir a Jesús. Número 2, tenemos la responsabilidad de guardar los mandamientos que Él nos ha dado. Como líder, hombre y mujer, tenemos una responsabilidad, tanto en la pastoral como en cualquier otro aspecto, de ejercer nuestro liderazgo guardando sus enseñanzas. Jesús dijo también, no acumulen tesoros en el cielo y en la tierra. Hay que mirar y pensar en la acumulación. Jesús también dijo, ¿verdad?, que seamos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Jesús también le habló a sus discípulos que van a llegar momentos duros donde vamos a tener que poner la otra mejilla. ¿Qué implica eso en nuestro liderazgo? Y número 3, el concepto de hacer discípulos. Nosotros no podemos desarrollar un liderazgo cristiano ni un liderazgo misional olvidándonos del llamado repetitivo de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Y esta idea de vayan y hagan discípulos no está enajenada ni está separada del que limpia la iglesia, de la persona que da escuela bíblica, de la persona que lidera algún ministerio. Así que la iglesia existe y ha sido diseñada para estar conectada a la misión, como un rompecabezas. La iglesia a veces trata de conectarse con tantas cosas que se desconecta, se separa de lo que Dios quiere hacer. Preguntémonos sobre eso un poquito. Cuando nosotros también pensamos en ese proceso, la iglesia de Antioquía tenía una responsabilidad extraordinaria de que todos sus discípulos participaran. Hechos capítulo 11, desde el 21 al 26 en adelante, usted puede ver unas cosas extraordinarias ahí. Que participaran en el proceso de liderar la gente hacia lo que Dios quería. El corazón de sus discípulos se distingue por su bondad y esta iglesia cubría necesidades físicas. Como hoy como iglesia, además de hacer buenos cultos y buenos eventos, donde tenemos momentos extraordinarios, espirituales, donde el Espíritu Santo se derrama, donde la unción fluye, donde el río de Dios se abre, que es tan necesario, que es un proceso tan donde nos fortalecen tanto, donde el Espíritu Santo se mueve y hace cosas extraordinarias. También tenemos la responsabilidad de desarrollar un cuerpo de liderazgo dentro de tu equipo, de tu iglesia, que pueda ejercitar ese proceso de discipular y alcanzar a otros. Lo espiritual, ¿verdad?, de esa experiencia personal, donde se nos eriza el pelo, donde nos caemos, donde pasan cosas extraordinarias, que yo creo en todas ellas, hago esa aclaración, también tiene una responsabilidad con las cuestiones naturales y necesidades de la gente que servimos. ¿Cómo nos detenemos en los procesos emocionales de la gente para acompañarles? ¿Cómo resolvemos conflictos con la gente a nivel doctrinal, a nivel de la gente? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con discipular. Y alguien podría establecer que el liderazgo solamente es influenciar a otros para que nos sigan. No, el liderazgo tiene que ver con la praxis. Cómo nosotros accionamos, entendiendo contexto, cultura, historia, tradición, pero reflexionamos para redefinir prácticas. Y en ese sentido yo creo que es importante que nosotros tengamos el espacio para pensar, para detenernos, para reflexionar. No solamente pensar, sino detenernos para reflexionar y redefinir prácticas, y escuche bien esta palabra, prácticas efectivas. Repito, tu liderazgo no se debe concentrar solamente en lo que tú quieres, sino en cómo lo desarrollas para establecer y generar prácticas efectivas. Cuando nosotros pensamos en Jesús como modelo, vamos a ver a un Dios que se relaciona, que llama a otras personas porque cuenta con otros, y que cuando ellos se sentían incapaces de hacer la voluntad de Dios, los discipulaba. Muchas veces uno de los retos que nosotros tenemos como líderes dentro de la iglesia es establecer prioridades. Y hoy yo quiero decirte que la misión de Dios debe ser una prioridad en todos los planes de trabajo de cada iglesia.
que ser como Jesús debe ser una prioridad. Y algo que yo establecía con mis líderes en la iglesia local, les decía, todo lo que ustedes hacen es importante, pero no todo puede ser prioridad. Todo es importante, limpiar la iglesia es importante. Tener un templo hermoso es importante. Tratar de tener lo mejor para Dios es importante. Yo creo que la excelencia es parte de nuestra adoración en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros, que queremos ser como Jesús, tenemos que entender que Jesús priorizaba la gente. Que Jesús no discipulaba edificios. Jesús discipulaba sus líderes. Que Jesús tomaba tiempo para comer, para sentarse, para reflexionar, para pensar. Y una de las cosas que más me encantaba o que me encanta de Jesús, ¿verdad? En mi proceso de estudios de teología, y siempre, ¿verdad?, recalco que no soy experto, no soy un PhD, ¿verdad? No soy un experto en el tema teológico, sino que soy un estudiante, alguien que constantemente reflexiona. Es que Jesús hacía preguntas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Líder que me escuchas, si hoy tú le preguntaras a tu gente esa misma pregunta, ¿qué dicen ustedes quién soy yo? ¿Qué diría tu gente? La gente que estás acompañando, la gente que estás guiando, la gente con la que estás trabajando. Cuando nosotros hablamos de que la iglesia debe de volver a ese concepto simple de seguir a Jesús. Si de algo no te puedes perder en esta vida como líder cristiano, es seguir a Jesús. Y muchas veces pensamos que seguir a Jesús es hacer el evento que marque las redes sociales. Que antes de hacer el evento, lo primero que estamos pensando es en el reel que va a salir y cómo se va a ver en las redes sociales. El setting, las luces, el humo, esas manos levantadas y los celulares grabando el live. Y no hay ningún problema con eso. No creo que haya ningún pecado, que estemos deshonrando a Dios. Pero el liderazgo se basa mucho de las intenciones del corazón. Y nuestros planes de trabajo van a responder a eso. Yo quiero que tú entiendas algo, líder, que me escuchas. Líder en cualquier disciplina, en cualquier área, cualquier departamento, cualquier ministerio de tu iglesia local. Tu mayor éxito como líder es que puedas guiar a la gente a seguir a Jesús. El liderazgo cristiano no se trata de que la gente te siga a ti por tus capacidades. Se trata de que la gente te siga a ti porque tú estás siguiendo al maestro. El fin de liderar no tiene que ver con cuán grande tú eres, sino con cuán grande es a quien tú sigues. El fin de liderar de manera cristiana, de manera evangélica, tiene que ver en cómo nosotros dignificamos a la gente. Cómo el evangelio le devuelve la dignidad, la voz a los que ya no tienen voz. A los que han sido olvidados por el mundo y por el gobierno. A los que han sido a veces olvidados por sus propias familias. Esa es la gente que tú has sido llamado o llamada a liderar. Necesitamos ser y desarrollar una cultura en nuestras congregaciones de discipulado bíblico. Y todos los hijos de Dios, los líderes, hombres y mujeres, deben cumplir con ese llamado. Hoy debemos recobrar ese proceso de entender que vamos a necesitar que hacer un buen proceso hermenéutico. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo yo interpreto a la gente a la que voy a servir? ¿Cómo yo me siento con ellos a escucharles? Y a los pastores que son demasiados, haga un Google Form. Haga preguntas. Genérese preguntas a usted también. Tómese el tiempo para escribir, visualizar. Tenemos la responsabilidad de interpretar por muchas razones, pero solamente voy a mencionar esta. Para hacer el mejor uso de los recursos que tenemos. Necesitamos usar recursos apropiados para las necesidades particulares de la gente. Y a veces estamos tan asfixiados y desesperados por aplicar que nos olvidamos.
de interpretar el corazón de la gente, el dolor de la gente, las historias de la gente. Yo no quiero que usted se desanime. Va a enfrentar procesos difíciles, pero este es un año en el que volvemos a descansar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. En principio de este diálogo, planteé que nuestra responsabilidad no es solo con un plan de trabajo en blanco y negro, que yo creo que es demasiado importante porque nos va a guiar y va a plantear objetivos y luego va a poder ser medible. Pero que nosotros tenemos que funcionar no solamente por palabras, sino por los hechos. Que nuestro discurso tiene que parecerse al de Jesús y no a un ala política social. Que la agenda del Cordero, como dice el libro de Samuel Rodríguez, la agenda del Cordero, The Lamb Agenda, está por encima de todo. Que nuestros valores están anclados en quién es Jesús. Y que el liderazgo cristiano no se puede ejercer sin imitar a Jesús. El liderazgo sí, es una disciplina que cualquiera puede ejercer. Pero solamente liderando cristianamente es que podemos seguir a Jesús. Así que yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que me han estado acompañando por este tiempo hermoso en Hablemos en Contexto. Quiero agradecer por este tiempo al Señor tan lindo y quiero pedirles que me pueden seguir en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, X, Jonathan García Rodríguez. Pueden también seguir nuestras redes sociales de Commission Podcast y también la red social de la agencia misionera que lideramos y presidimos el board, ¿verdad? La junta, Aliento a las Naciones. Por otra parte, pueden acompañarnos en nuestra iglesia todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestro servicio de adoración y los miércoles a las 7:15. Puedes seguir nuestra iglesia, Iglesia Rivieras de Cupey. Estamos ubicados acá en el barrio Cupey, en San Juan, Puerto Rico. Así que ha sido un placer y recuerda que estuviste en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.